usted tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, pero bien sabemos que también está, ¿verdad?, el reino de las tinieblas. Cuéntenos una de las experiencias que usted recuerda bastante, ¿verdad?, en cuanto, ¿verdad?, a eso, a las tinieblas, al mundo espiritual. Yo me recuerdo que yo había tenido un sueño. Yo no sé por qué ese día me quedé en la sala del apartamento y me quedé dormido. Y eran como las 1 de la mañana cuando yo tuve un sueño con un primo que él había estado en la iglesia y predicaba en los grupos de jóvenes. Yo no sé si él pertenecía, me parece que él pertenecía hasta del grupo de los jóvenes. No era el director, pero era el que estaba formando la directiva del grupo de jóvenes y él predicaba y todo eso. Cuando yo me vine para este país, él todavía servía al Señor. Ya yo estando aquí, yo me di cuenta de que él se había retirado de los caminos del Señor y él había ido de nuevo al mundo, ¿no? Y él se había casado, se había juntado, no se había casado, con un yugo desigual. Él era sus raíces eran evangélicas y la persona con la que él se juntó era católica. Y yo ni siquiera estaba pensando en él ese día. Yo llegué, me acosté y como a la 1 de la mañana yo me levanté súper asustado de un sueño que yo había tenido. Y yo en el sueño, yo salía de un baño y el baño tenía el lavamanos afuera del baño. O sea, yo salía de la puerta y afuera estaba el lavamanos. Y el lavamanos tenía un espejo pequeño. Y yo me estaba lavando las manos, ¿no? Y de repente él se me apareció por atrás. Yo no podía darle, yo lo miraba pero del espejo, no. Y me dijo, Manuel, me dijo él, mira, me dice, mi niña, me dijo él. Y me mostró su mano así. Y el feto que él tenía, la niña que él tenía, cabía en su mano de grande. ¿No? Y él me dijo, claramente me acuerdo yo, me dijo, mi niña viene con un problema en la cabeza, con un problema en el cuello, con un problema en la columna, me dijo. Cuando él terminó de traía, yo veo un resplandor de luz atrás. Yo no estoy viendo atrás, yo estoy viendo por el espejo. Y escucho una voz que me dice, dile que eso es lo que le espera si no se vuelve. Wow. Oh, yo me levanté sudado, yo no lo podía ni creer, no, yo no hallaba cómo hacer. Entonces entré al cuarto y en eso se despertó el hermano mayor, el segundo, con el que yo compartía habitación. ¿Y qué te pasa?, me dice. Yo sudado, nervioso, muy temeroso. Había tenido así como algo relevante, ¿no? Y no hallaba qué hacer y yo no sabía las instrucciones. Mira, cuéntale. Pero él había sido conocedor, el hermano de él. Él había estado en una iglesia en Nueva York y cuando llegó aquí estaba sirviendo al Señor. Y creo que él estaba sirviendo al Señor en ese momento. Y le conté el sueño. Y me dijo, mañana le vamos a llamar y le cuentas lo que... Y yo le dije, pero a mí me da pena, yo tengo tiempo de que no hablo con... No, pero hay que contarle. Y yo me recuerdo que le hablamos, ¿verdad? Y el hermano le habló y le dijo, ¿cómo estás? Y empezamos, fíjate que te voy a pasar a Manuel que quiere contarte algo. Y yo le dije, mira, fíjate que tuve un sueño contigo, ¿no? Y le conté el sueño y él me dijo, no, mi esposa no está embarazada, me dijo él. Pero gracias, me dijo, ¿no? Y yo, pues, ahí lo dejamos. Como a las 3 semanas me llamó para atrás. Le llamó al hermano y me dice, quiere hablar contigo, Johnny. Entonces hablamos y me dice, mi esposa está embarazada, me dice, pero no sabemos si es niña o niño. Acuérdese que lo que yo había visto era una niña, no un niño, no. Y el hermano me dijo, no, bueno, vamos a esperar, me dijo, a ver qué dice en los Estados Unidos, si es niño o niña. Pero le hicieron un examen de sangre, que es el que dice antes del ultrasonido. Y resultó que era una niña. Pero él no creyó porque no quiso creer, no, sino que es difícil donde no te hablan del Espíritu Santo y de que Dios puede hablar a través de un sueño, a través de una profecía o a través de una visión. Entonces, para él era difícil creer eso. Y él siguió normal. El asunto fue cuando la niña nació exactamente como él mismo lo había pronunciado, con un problema en la cabeza, con un problema en su cuello, con un problema en la espalda, y la niña no caminaba. Así ¿Y esos problemas no se lo detectaron cuando en el hospital? No, porque no se esperaban que la niña iba a venir con eso. Y yo creo que el enemigo estaba molesto porque yo había contado el sueño, pero yo no tenía forma de saberlo, ¿no? Entonces, cuando hay algo que va a pasar y Dios quiere evitarlo, entonces el enemigo no va. Y yo estaba, entre esa semana, estaba con el hermano. Él dormía en una cama y yo dormía en otra. Y eran como las 7 de la noche. Me recuerdo bien, en un apartamento donde rentábamos. Y él tenía su cama arrimada a la pared y allá, y yo también. Y poníamos nuestras almohadas.
mi cama estaba viendo para la ventana y la cama de él conectaba a un baño que tenía el cuarto, porque el cuarto tenía un baño. Y estábamos platicando de lo más normal a esa hora. Y de repente yo sentí como que algo, como cuando se te enchina la piel, ¿no? Pero yo pensé que estaba soñando. Yo en mis adentros creí que me había quedado dormido y que era un sueño, era una pesadilla que yo estaba tomando. Estaba viendo, ¿no? Viviendo en ese momento. Y yo sentí como yo estaba boca arriba viendo para el techo. Y yo literal pude sentir cuando me dieron vuelta y quedé viendo para abajo. Yo miraba la cobija tendida donde yo estaba. Y yo miraba que un personaje me metía 3 ganchos en mi estómago en forma de triángulo, uno aquí y otro aquí. Y yo sentía el dolor y yo gritaba, yo pedía auxilio y no podía ni moverme, sino en mi mente clamaba y lloraba: Señor, ten misericordia. ¿Y qué es esto? Yo no sabía qué era eso. Lo sorprendente que cuando yo oraba en la mente, de repente me dejaron ir. Eso no me impresionó. Yo creí que estaba despertando de una pesadilla. Yo creí que, qué sueño más feo, dije yo, santo, ¿no? Para mi sorpresa, no me acordaba que ahí estaba mi primo en esa hora. Y cuando yo lo volteo a ver, yo lo veo él asustadísimo y arrinconado en la pared. Wow. Y él estaba con sus pies encogidos y que ya no podía correrse para atrás porque la pared ya no lo dejaba. Y yo le quedé viendo y le dije: ¿qué te pasa? No, cálmate, me dijo él. Qué miedo, me dijo. Literal, yo no sé lo que pasó, me dijo, pero yo te vi levantado de la cama y vi la cobija tendida entre la cama y tú. Y dije: wow, entonces sí fue real, no fue un sueño, él lo vio. Dije yo: wow, qué tremendo, ¿no? Pero usted no le comentó nada de eso a su... No, yo no le había dicho que yo sabía que creí que era un sueño. Para él testificó lo que yo realmente estaba viviendo. Yo, en realidad, si él no me dice nada, yo me había creído que era un sueño, una pesadilla, que yo desperté de una pesadilla. Pero cuando él me dijo: yo no sé lo que pasó, pero de momento te levantaron y yo te vi levantado entre la cama y vi tu cobija tendida, me dijo. El siguiente día de eso, eran las 7, yo me levanté y yo tenía 3 moretes, uno aquí y otro acá, exactamente donde sentí el dolor. Y cuando él llegó del trabajo se los enseñé y mira, le dije, ¿te acuerdas? Yo le dije que sentía de que alguien me metía un gancho en el estómago. Wow, me dijo él, es verdad, ahí está. Entonces, pero él tenía un poquito más conocimiento del Señor, pero no del Espíritu Santo. Entonces lo dejamos así. De ahí empezaron a pasar experiencia y hasta muchas experiencias relacionadas con eso. ¿Y su experiencia, el bautismo con el Espíritu Santo, cómo fue? Dios tiene la forma de tratar con cada persona. No, yo creo que el Señor me bautizó con su Espíritu Santo porque Él lo conoce todo. Yo, el Espíritu Santo, yo no lo pedía, yo no oraba, yo ni sabía que era el Espíritu Santo. Pero mi esposa me va a dejar desmentir aquí, ella sabe de que es verdad lo que voy a decir. Yo me acuerdo que ella estuvo como en una búsqueda del Espíritu Santo como por 3 meses. Y ella se levantaba a las 3 de la mañana todo el tiempo. Ella sabe que yo medio la miraba y me volvía a acostar. Para mí era relevante orar por eso, porque yo ni sabía que era el Espíritu Santo, ¿no? Y en la iglesia no se hablaba del Espíritu Santo. Me acuerdo que llegó una persona llegada, que fue la primera persona que yo escuché hablar en lengua en toda mi vida. Yo no sabía que era eso, pero me llamó la atención, ¿no? Como esa persona tan calmada, tan tímida, no hablaba, muy penoso, pero cuando el Señor la tomaba, era otra persona. Era otra persona. Y dije yo: ¿cómo una persona puede tener esto? No, ya no era otro. Cuando él, me acuerdo que yo nunca lo había visto y él tomó una de lo que yo me acuerdo que trabajé junto con esa persona ese día. Y yo lo invité a la iglesia a orar. Él me dijo: voy a ver si puedo. Y él me llamó y me dijo: ¿todavía hay chance de que podamos ir a la iglesia? Sí, le digo: todavía no he salido. Y solo estaba yo con esa persona. Y me dijo: abre la Biblia y lee algo. Él sabía quién era el Espíritu Santo, yo no. Y yo leí algo y yo me puse en una esquina y él me dijo, pero antes, porque él andaba apartado con esos días, estaba comenzando a venir a la iglesia. Me dijo: ora por mí antes de que empecemos a orar. Yo oré por él, ¿no? Pero después fue él que terminó orando por mí, porque yo estaba en una esquina y él en otra. Yo no sabía que él hablaba en lengua. Y de repente, como a la hora de estar orando,
ese hombre se levanta y empieza a hablar en lengua y empieza a hablar en lengua. Y una cosa increíble, yo podía sentir aquel poder que descendió en ese lugar. Solo estaba él y yo. Y él sabe que es verdad porque nadie más estaba en ese lugar. Y él empezó a hablar de una manera que yo nunca había escuchado. El hablar en lenguas. Wow, y yo lo miraba y sorprendente para aquello. Para mí era una experiencia nueva, no sabía qué era. La primera vez escuchando a un varón hablar en lenguas. No lo había visto ni por teléfono ni por otra persona. ¿No? Y yo me acuerdo que lo más relevante que yo había visto del cristianismo fue esa prédica que me convirtió. Que de repente empecé a temblar y a llorar. Eso era lo más grandioso que yo había visto hasta el momento del evangelio. Y me acuerdo que el varón dijo, yo no me acordaba el nombre, él dijo, acuérdense del colombianito, si algo le tocó su corazón y eso. Y yo solo me acordaba de él por el colombianito. Ahora sé que se llama Adrián Espinosa, creo. Un gran hombre, ¿verdad? Yo espero que el Señor lo siga usando de una manera especial, porque ese fue el puente que el Señor usó porque yo llegara al evangelio. Pero, aparte de Miguel, que fue el que me invitaba a la iglesia, pero nunca había escuchado a alguien hablar en lengua. Y ese día escuché a ese hombre y yo sentí el poder que cayó ahí. Pero qué cosa, yo me daba pena preguntarle y a él le daba pena explicarme. Terminamos de orar y cada quien se fue para su casa, ¿no? Y de repente yo lo miraba allá y digo, wow, este hombre, que no viera cómo es, ¿no? Pero una vez lo tomó el Señor en la iglesia también. Y entonces la gente se dio a ver que él hablaba en lengua. Y yo no anhelaba, yo no oraba por eso tampoco. No era algo que me llamaba la atención. Y me recuerdo de que un día para una vigilia o una campaña, no me recuerdo muy bien, fue en el 2018, ¿verdad? Acabamos de tener nuestro bebé con mi esposa, tenía como un mes el niño, si no me recuerdo, y yo estaba con él en la cocina. Y adentro de la iglesia había un mover de Dios tremendo, gente siendo libre, gente danzando, gente hablando en lenguas por primera vez, gente interpretando lenguas por primera vez, gente profetizando por primera vez. Pero yo no estaba en ese mover, porque yo estaba en la cocina cuidando de mi bebé. Mi esposa estaba en el grupo de alabanza y pues ella tenía que estar adentro. Y ya me habían mandado a hablar varias veces, pero yo no había querido ir. Ese día había llegado molesto a la iglesia. Pero el Señor, en su gran misericordia, creo, ¿no? Y me recuerdo de que una hermana me dijo, deme el niño. No, le digo, es un año, va a llorar. Y me dijo, no, si se queda, pues se va. Vaya, me dijo. Y yo se lo di y el niño se quedó. Y yo salí de la cocina y entré al pasillo y entré adentro de la iglesia. Y ya mi esposa iba encaminada hacia atrás y yo ya iba más de la mitad atrás. Yo la veo normal, no pasa nada. El problema fue cuando ella me puso las manos. Ella me puso las manos en los hombros. Yo sentí un fuego que me cayó. Y que yo quería dejar de hablar eso, pero yo no podía dejar de hablar eso. Porque acuérdese que yo le dije que yo era penoso. Y yo no quería hablar eso. Yo, dentro de mí, adentro, yo quería parar de hablar. Pero no podía parar de hablar. Porque ese fuego me cayó y tomó mi lengua y empecé a hablar en lengua y empecé a hablar en lengua y empecé a hablar en lengua y no pude parar de hablar en lengua. Y dentro de mí, adentro yo quería, pero no podía. Porque tenía gran vergüenza en realidad, ¿no? Y la ignorancia de no saber quién era el Espíritu Santo. Y esa fue mi primera vez que yo hablé en lenguas.